Hola a todos y bienvenidos al año de Calabozos y Dragones, el podcast sobre chismes, datos curiosos e historias sobre este gran juego. Una vez más, estamos aquí con Andy, con Oli, Sko. Oli, Hola Andy, hola Sko, ¿cómo les va? bien, bien. bien. ¿Ustedes qué tal? Eh, Bien, supongo, cansado. Ha sido una semana muy movida, Pero es Pero es solo el lunes. lunes. pero ha estado muy movida. No, mentira, tengo la batería social en ceros ya. Entonces es como, uff, me alegra hoy no haber salido mucho ni haber hecho mucho. Understandable. Por dos. ¿Y si está listo para hablar TLR de TSR? Exactamente. Ok, tardé un poco en coger el TLR. He visto tantas siglas en lo que he leído que ya no sé. Bueno, ¿cómo va el hobby, Andy, por tu lado? ¿Qué tal el hobby? El hobby. Bueno, pues eh, cada vez que estoy leyendo para preparar este bello podcast, termino con más pestañas de Chrome en mi celular, con más cosas por chismosear y con más ganas de empezar a pintar minis. Ah, ahí está. Ahí está. Las minis son un gran hobby muy tóxico y muy, Yes. no sé. No sé si estoy contento con las últimas cosas que he hecho, entonces estoy decepcionado. Oh, ¿y eso? No, 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 mentira, no he tenido casi tiempo para pintar. Pero entonces hice una cosita dorada, pero me la cagué con los reflejos secundarios, en fin. Eh, pero bueno, ahí vamos, insistimos. Sko, el hobby, ¿qué tal? No, yo no le estoy pegando tanto al hobby, yo le estoy pegando al Silmarillion. Mentiras. Bien, Pero eso es parte yo del hobby. tampoco. De acuerdo, de acuerdo. Yo tampoco le he podido dar tanto a la pintada de minis. Pero de hecho, pues sí vi la peli esa de la vida de Tolkien, que me pareció curioso precisamente en todo el ambiente del que hemos estado hablando. Y obviamente que los fans son como, pero es que no dice nada de la creación del mundo. Ellos querían ver una película de 3 horas de Tolkien sentado en su despacho creando idiomas y ¿Árboles? cosas así. Sí, sí, exacto. Pero pues obviamente se enfoca más en su experiencia en la Primera Guerra Mundial, en su situación amorosa, etcétera. A mí me gustó. Pero el resto sí, no he podido hacer mucho más hobby related por ese lado. Hobbit related. Em, Exacto. ¿Esa peli de qué es, weón? O sea, Sí, ¿de es dónde la vida. salió? ¿De qué? ¿Quién la hizo? No sé. El protagonista es este actor cuyo nombre siempre olvido, que es el de The Good Doctor y Spiderwick y lo que sea. Ah, Charlie. El de Something. Charlie la El que fábrica de parece la chocolates. versión, el live action de Fable, el ratón noventero. Ah, Freddie Highmore. ese. Sí, Ah, cierto, el bueno. man de The Good Doctor que es el doctor autista. Sí, exacto, exactamente. Sí, Freddie Highmore. Em, ya yo no sabía que eso existía. Me entero ahora. Yo tampoco. Ok. No está mal, está bien, tiene unas escenas divertidas que serían absolutamente humillantes para Tolkien, o sea, como que básicamente lo que insinúa la película es que toda la Tierra Media es un delirio febril que ocurrió entre nubes de gas mostaza en las trincheras. Pero pues hay unos efectos especiales bien cool, como que el man está ahí y en la mitad de toda la humacera del gas mostaza y las máscaras y todo eso ve como dragones sobrevolando el campo de batalla o estos señores oscuros con armaduras negras en caballos cabalgando por ahí. Obviamente el man en su delirio, porque recordemos que a Tolkien sí le dio el mal de las trincheras. Em, Me pareció cool, o sea, es soft, ¿saben? No es los pormenores de la influencia del finlandés dentro del Silmarillion y el Quenya. Eh, O sea, Nada de eso. es una peli relajada, no muy exacta, como este podcast. Exactamente. Pero sin tanto chisme. Vengan, ¿Freddie Highmore es autista o solo es actor? Actúa como.
es un mal actor de personajes autistas, pero Es Ok. actista. No, yo no sé mucho al respecto. Entonces, sé de manera general la premisa de The Good Doctor solamente. Entonces, pues, ¿No han visto como las escenas polémicas de The Good Doctor? Como, no, es que también Muy digo incorrecto. como, es como, es que soy autista, entonces voy a hacer perfiles raciales. Wow. Y es como, ¿qué? excelente. Qué chimba. El guionista tiene el mismo conocimiento de interseccionalidad que Z. Sí. La cosa Lo es que bueno es que no sé si esto pasaba también en la versión coreana. The Good Doctor es una película, es una Es un adaptación de drama un... coreano. Sí, ya ¿Qué no me hueso? extraña para este punto. Sí. Ahora todo es coreano. Hablando de dramas, quiero contarles Ujú. que, y como enlazando esto a nuestro hermoso año de Dungeons and Dragons, ya se llevó a cabo la convención cuyo nombre siempre olvido, la Garicon, ¿no? Garicon. Para hablar del futuro de Dungeons and Dragons. Y precisamente creo que es exactamente lo que habíamos estado hablando. Esto fue el círculo completo. La campaña de tránsito, ¿no? A esta nueva edición sí va a girar alrededor de Vecna. Se llama Eve of Ruin. Sí. Sale pronto, sale en mayo, ¿no? Sí, el 7 de mayo. A mí me sorprende, weón, la gallardía con la que esta gente está como, weón, en septiembre te vamos a cambiar el juego, la edición del juego, pero no olvides comprar nuestra antología de aventuras en julio. Ujú. Es como, marica, al menos tengan la valentía de dejar de publicar 6 meses antes de la nueva edición, algo así. Sí, ya No va lo a pasar. bien. Ni que fuera cross console o algo así. Pero bueno, en esa estamos. Algo muy bacano que anunciaron en Garicon, que es directamente relevante a nuestro quehacer actual. Van a sacar un libro, ¿no? Que se llama The Making of Original Dungeons and Dragons, del 70 al 77, ¿cierto? Y la Ujú. idea es que es un documento histórico eh, que, digamos, lo que hace es publicar las notas originales de Gygax y Arneson. Entonces, pues, tiene como documentos auténticos, todas vainas como el registro público, la demanda de Dave Arneson en los setentas, o sea, un montón de mierdas. Y obviamente, con comentario de John Peterson, el historiador oficial y no oficial de Dungeons and Dragons. Em, y ya está disponible en preventa en Amazon, $100. Ish. Hijo. O Iba a sea, decir, pues que si nos hubiéramos esperado un par de meses, este podcast no nos habría quemado tanto las pestañas investigando, pero yo me quedo con mis pestañas quemadas y mi Sí. investigación casera y abundante en chismes. Muchas gracias. no, pero es que además, o sea, esto está una locura ese precio. Yo no creo que al final valga tanto, pero sí tiene pura cara de ser como un libro gigantesco de gran formato. O sea, el porte de ese libro está como libro así de centro de mesa, em, parecido al Artan Arcana. Literalmente, iba a decir que literalmente tengo ese libro como centro de mesa. Yo también. Ah, yo no tengo una mesa de centro, pero bueno. Iba a decir que yo me sorprendo, pero le metí como 100 libras a la novela gráfica de Good Omens, entonces no debería sorprenderme. No estoy diciendo que no se vaya a comprar. Súper importante cada vez que hablo como de sale este producto y cuesta tanto. Queridos oyentes, a nadie nos da plata por hacer este podcast, no nos promociona nadie, ni mierda. Es más, a algunos de nosotros nadie les da plata, punto.
Dennos plata. Norit, me tapo. Por favor. Yo también me tapo. Ay, no. Qué embarrada. Doxiamos asco. Bueno, pasaron otras cositas este fin de semana, de hecho, esta semana, que ha estado larguita, la semana pasada, no solo fue Garicon, también ocurrieron cosas tristes. Se murió Jim Ward. Y ustedes dirán, ¿pero quién es Jim Ward? Y yo les diré que él fue uno de los diseñadores así clásicos de Dungeons a lo largo de los 80s. Y él es famoso por haber estado como en los juegos tempranos que Gary Gygax dirigía en Greyhawk, de la cual vamos a estar hablando ahorita, ¿cierto? Y jugando pues una partida de rol, el man se inventó un hechizo, o tocó inventar un hechizo porque para darle gusto al man, Gary Gygax se lo inventó. El personaje de James Ward jugando se llamaba Draumich, o sea, Jim Ward escrito al revés, Draumich, y de ahí sale el hechizo de Draumich Instant Summons. Y de hecho, él es uno de los coautores de uno de los libros que hipotéticamente vamos a discutir hoy o la siguiente vez que hablemos, si llegamos, que es el de dioses, semidioses y héroes. Entonces, qué cagada. Descansa en paz, Draumich. Y otra cosa importante, vagamente relacionada con el hobby también, esta semana fue Adepticon, o este fin de semana fue Adepticon, la convención de Games Workshop, ¿cierto? De Warhammer y hobbies afines, entre las cuales ocurrió la competencia de Golden Demon. Premiaron una miniatura, una chimba. Si tienen tiempo, pausen y vayan a buscar cuál fue el último ganador de Golden Demon. Es una miniatura, una locura. Básicamente... Tú harás una pausa y nos mostrarás. Ya les muestro. Eso. Ya les muestro la miniatura y si quieren la discutimos. Pero esa miniatura es una chimba, es una locura. Pues obviamente hay muchas cosas premiadas, pero voy a buscar directamente la imagen de la ganadora del Slayer Sword, que es como el premio mayor, ¿cierto? Sí, es Kado Ezequiel, ¿cierto? Pues primero que todo muy bien pintado, pero pues ese man por vainas de lore hay como una cuestión de dualidad y de su lucha como contra cierto elemento oscuro en su corazón, y entonces está reflejado en una piscina, ¿cierto? En un estanque, y no se alcanza a ver él, sino es como su armadura vacía y como un espíritu acosando esa armadura. Una chimba. Me está diciendo que el man es como el Anduin de Warhammer. No realmente. O sea, cada vez se quiere es un vampiro, por eso es que no se refleja. Oh. Es como el rey vampiro. Y sí. Pero no, pues está una chimba. Felicitaciones Sí, a la Alexandre pintada dos está Santos. increíble. Yo creo que nunca había visto algo, o sea, como en términos como de escala y de ambición, no es tan loco ni es tan ambicioso, pero en ejecución es como, ¿qué putas estoy viendo? No lo puedo creer. Sí, está precioso. Entonces, ahí está. Si quieren saber más, pues averigüen sobre Golden Demon. Por ahí existen pues como imágenes de todas las miniaturas que fueron distinguidas este año. Y hay un montón de cosas re bacanas. Y no será la última vez que hablemos hoy de Games Workshop. Chun, chun, chun. Y yo creo que Porque el hay... hobby es uno solo cuando se trata de chismecito. Exactamente. Bueno, la última vez que hablamos sobre esta compañía y sobre este juego, ¿cierto? Nos quedamos en que habían montado 3 personas, Brian Bloom, Don Kay y Gary Gygax, una empresita, una sociedad, de hecho, llamada Tactical Studies Rules, con el propósito de publicar Calabozos y Dragones. Gary Gygax no tenía trabajo,
o estaba oficiando como el zapatero del pueblo, ¿cierto? Ahí en su sótano, al lado de su gran mesa de arena para jugar miniaturas, pues también tenía su equipo de zapatería. Eh, y Lo que no hemos publicó. confirmado es que la zapatería puede o no llamarse Shoes and Souls. Uf, Yo yo sé que sospecho ya lo habías dicho, pero que me no encanta. tenía nombre, sí, pero nos abruma, nos abruma la reedición del chiste. Eh, Deja de intentarlo, no va a quedar. es como No, no, o cuando, sea, ustedes pueden tener tanta certeza de que tengo mala memoria que soy más bien, ¿cómo se dice?, consecuente con mi mal humor. bueno, eso está bien. Pero sí, es un poco como el formato de esta imagen de Google. Es como dejen de tratar que ocurra, no va a ocurrir. El web. Lo odio, lo odio, lo odio. Sí, Em, Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ir hablando ahí un poco de los libros, supongo, que vamos a discutir hoy, y también un poco como del contexto de qué está pasando con nuestros queridos protagonistas de esta historia. ok, Ujú. hagámosle. Ujú. Bien, entonces, pues ya hablamos del 74, ¿no? Ese fue el año en el que publicaron los primeros tres tomos y ahora digamos que nos enfrentamos hacia la necesidad de producir más cosas, ¿cierto? Como suele ser el caso en los juegos de rol, ¿no? El consumo de mi caja básica, de mi libro core, de lo que sea, explota, ¿cierto? Tiene como un aumento, así, pues si mi producto fue exitoso, claro. Tiene un aumento dramático, ¿cierto? Y rápidamente alcanza un pico y desciende, desciende, desciende. ¿Por qué? Porque en un hobby como calabozos, pues es perfectamente viable que solamente una persona tenga los libros, ¿no? Sí. Mm, Ujú. entonces estamos hablando de una época en la que, pues claro, empiezan a reducirse las ventas de la caja básica. Obviamente hay un esfuerzo promocional, ¿cierto? Pues bastante grande en la medida de lo posible de una empresa diminutica bueno, pues para tratar de vender todo esto, ¿cierto? Un dato curioso que leí por ahí, eh, hubo un punto en el que les tocó empezar a vender puros dados, ¿cierto? Porque ya pues sus libros no se están vendiendo tantos, no habían sacado nuevos libros, ¿cierto? Em, y resulta que entonces ellos estaban pidiendo, sí, como que por ahí cada mes eh, pedían como 200 sets de dados, ¿cierto? Mandaban a hacer. Y el argumento era como que pues la verdad no ganamos mucho con ellos, pero sí había algo de ganancia. Y entonces había como una estrategia ahí dual de, bueno, esto nos da alguito de plata, la gente se acostumbra a pedirle productos directamente a TSR y además, digamos, como parte de la operación de la transacción, pues tienen un mailing list para ofrecer luego sus productos. Porque recuerden que en esta época pre-internet, las listas de correo físico lo eran todo para compañías como estas. Eh, Lo cual nos lleva a un punto bastante interesante. Antes de que existieran muchas de las clases que conocemos hoy en día de Dungeons and Dragons, ya existía una de las clases, una de la combinación raza más básica de todas, y es Goblin Hoarder, Goblin Dice Hoarder. Ahí fue que empezó todo. es posible, es posible. Yo no sé qué tan común era como tener un montón de dados. Eso es una gran pregunta. ¿Dónde habrá comenzado como como históricamente ese momento de puta, tengo un montón de dados de muchos motivos? Obviamente al principio no era, porque creo que todos los dados eran de los mismos colores, ¿no? Entonces, pues no había Sí, ningún exacto. valor en tener. Pero, ¿en qué momento se da ese salto a como la época actual, que es como, hola, puedes tener estos dados que tienen un imán adentro y flotan sobre esta plataforma?
o puedes tener estos dados hechos con cuarzo rosado que cuestan $100 el set, ¿sí? Uh, Yo sé la les tengo una respuesta en mi pregunta como caso. paréntesis. ¿Cuál es el set de dados más raro que han visto últimamente, ya que estamos hablando de esto? Ese marica, el de los dados flotantes. Sí, ese. Y pues Ok, ese no los he visto. en físico, pues estos dados de Wish que son RGB. Ah, sí, claro, por supuesto. ¿En físico? ¿Quién Sí. los tiene? Un conocido al que le caes muy mal Ah, porque odia tubos. ah, Entonces seguramente no estará escuchando esto, ¿O a sí, menos sí? que odie eso es de lo bueno. verdad. Eso es lo bueno. Los más Yo, raros en que yo he visto cambio, últimamente. nunca he escuchado la de él, porque pues que voy a ver sus videos. Damn. Ven, chismecito. Chisme on the making. Chisme, no es sobre Dungeons, pero sí es sobre Dungeons de todas maneras. Em, No, porque pues estaba eh, pensando, bueno, primero, yo los más raros que he visto últimamente son unos que parecen prosciutto, o sea, que están hechos como para hacer carne con pedacitos de grasa y no sabía qué pensar al respecto. Pero, digamos, ya hablando de ese momento, si bien, o sea, como que la impresión que le da a uno, ¿no? Viendo las fotos y todo esto es que sí, los dados solo tenían como un set de colores. Me pregunto qué tan recurrente habría sido, por ejemplo, un Dungeon Master un poco más pudiente que dijera tengo sets de dados para mis jugadores de tal forma que el jugador solo tenga que aparecerse en ese sitio, ¿no? Que pues no está tampoco tan alejado de lo que pasa hoy en día, ¿no? Que uno tiene varios sets precisamente por si llega alguien, por si alguien dejó los dados en la casa, como para que sea más cómodo que cada persona tenga su set. sí, sí, yo me imagino que eso sí pasaba porque los dados sí iban a ser baratos. Y sé que de muchos de esos sets originales, no sé si de todos, como esos sets iniciales de dados poliédricos, venían sin pintar, había que pintarles los números, ¿cierto? Oh. Eh, creo que, creo que si no estoy mal, que eso quería decir era que los números estaban en bajo relieve y tocaba como meter pincelito y completarlo, ¿cierto? Ujú. Mañosos, ahí también los están metiendo al otro hobby. Todo esto lo pensaron muy bien. Sí, claro, Les obviamente. tengo el Igual, precio, les tengo cuánto costaban en el 74 el set de dados. ¿cuánto? $3.5, $3.50. Perdón. Eso por inflación es 3.5 por 4.5. A ver, ajustando por inflación, esos son $15.75 hoy en día. Uf, los dados sí que han bajado de precio. O sea, con Sí. $15 uno se consigue como unos 10, 20 dados chinos. Exacto, Yep. viva China. Y luego viene y se los vende a gente en grupos de Facebook como, uy, te vendo este set de dados a 25.000. Costo total de los dados 2.200. Eh, en fin, Ah, Pues deberíamos hacer eso para ya hay soportar. muchos emprendedores del rol haciendo eso. Es cierto, pero faltamos nosotros. Es verdad, pero nosotros sí deberíamos sacar nuestros dados personalizados. es verdad, es Sí. verdad. Sí, toca y decirle Uy, al Fabián. unos dados con que el 20 sea la bolita de fuego. Serían increíbles. Sí. Oigan, ya me acordé, mentí con la cosa de los dados. Antier vi unos dados, un set de dados distinto. Pues, no sé, de pronto ustedes ya los habían visto. Es una colección con 3 sets de dados. Los malditos, los tocados por los dioses y los diferentes. Los malditos tienen, en vez de 1 y 20, tienen 2 veces 1. Eh, los de los dioses, pues tienen 2 20s. Y los otros son como dados de 6, pero para distintas cosas, como emociones, razas, como climas. Y todo Ah, me ya, ya, parecía muy sí. chévere hasta que vi que el arte era hecho por inteligencia artificial. Ah, Y fue Iu. como, qué triste. Pero estaban bonitos. bueno, no se logró, no se logró. Fuera todo perfecto. Sí, ¿no? Eh, por cierto, si quieren mandar a hacer sets de dados personalizados o algún otro tipo de proyecto de dado interesante,
está Master Dice Colombia. Son bastante talentosos y son Ujú. muy bonitos los resultados. Entonces, totalmente valen la pena. Y de Y nuevo, tampoco nos nadie copian. nos está pagando por esto. Ey, pero también deberíamos dejar esta vez la encuesta si quieren que hagamos dados de Scrollcast. Es verdad, eso es un gran plan. Espero acordarme el día que edite. Juan Pablo del futuro, cuando escuches esto, recuerda poner la encuesta. Lo haré, lo haré, lo haré. Tal vez. Em, Bueno, listo. Entonces, cosas cool de esta etapa, digamos, del 74, ya después de la publicación. Está Gen Con de ese año. Y ya Gen Con de ese año, recordemos que la convención había comenzado como para promocionar productos de Avalon Hill. Y el primer año los de Avalon Hill dijeron, no, esto está como que no es buena idea hacer esta convención. El segundo año, Gary Gygax dijo como, no, yo lo organizo entonces. Y ahí fue donde conoció a Dave Arneson. Pues ya en el 74, que creo que es Gen Con 5, 7. como que Gen Con 7, el centro de atención es Dungeons, ¿no? Eh, y un poco lo que comienza a pasar ahí es que llega un montón de gente, aprende a jugar Dungeons, posiblemente ya habían visto las reglas en algún lugar, pero si hay algo que yo creo que pasa con los juegos de rol hoy en día, uno no puede coger un manual de rol y aprender a jugar rol. Yo sigo insistiendo, sigo pensando en que hay mucho no dicho, ¿cierto? Y que los reglas de rol naturalmente asumen muchas cosas. Em, y como que la mayoría de gente que juega rol ve jugar rol y luego juega rol, ¿no? O experimenta su primera partida y luego sí le hace. Y es raro este individuo que encontró un libro junto a una gente, jugó rol por primera vez sin nunca haber visto o experimentado nada y como que las cosas salieron bien, ¿sí? Pasa, pero no es tan usual. Pero en todo caso, esto es doble o triplemente cierto de ese primer set de reglas, ¿no? Que asume Claro. que que uno ha jugado Chainmail y que tiene todo un bagaje de la tradición de los juegos de guerra, eh, etcétera. Eso de no saber cómo, o sea, ni siquiera saber el nombre del juego, pasó con un grupo de gente en Minneapolis, ¿no? Con los de Minneapa, que uno de los miembros de ese grupo llevó como la idea y ni siquiera sabía cómo, o sea, cómo se llamaba el juego, tenía conocimiento de las reglas, les encantó y luego como hasta Gen Con 7 se enteraron de, de cuál era la movida y que había como más cosas por ese estilo. Eso Mm, me pareció interesante. sí, sí, sí. Pero bueno, eh, y eso nos lleva como al primero de nuestros suplementos, ¿no? Fantásticos, maravillosos. ¿Qué tal les pareció Greyhawk? Greyhawk me pareció chévere. Lo amé, me parece increíble, todo de Greyhawk es genial. Bueno, yo es que he jugado Greyhawk y básicamente, casi que únicamente Greyhawk por muchos años, ¿no? Porque eh, siento que la tercera edición le daba mucho peso como a recuperar Greyhawk, no sé por qué. O no sé Sí, si pues era el simplemente a mí setting no me llegó base, el como, contenido. no, era el setting base. O sea, si uno abre los Mm, libros de Dungeons básicos, era como, pues sí, los dioses son estos, los dioses de Greyhawk, los lugares son estos, los NPCs son estos, y todo es Greyhawk. Así como el setting base en otras ediciones fueron otros, ¿no? O sea, en quinta parece que el setting base son los reinos olvidados, ¿no? En ujú. cuarta era, siempre se me olvida cómo se llama, pero es un setting que se inventaron para cuarta. Deshonor para ti, JP. Nentir Vale, el valle de Nentir. Hmm, Vea pues. no Igual, lo había igual escuchado ese jamás. complemento, Greyhawk fue 75. Fue 75, yo creo que sí. Sí, la carta Sí, estaba como la carta primero, introductoria decía primero de febrero del 75. 75 está datada, dated, ¿cómo se dice esto? Fechada
el prólogo de ese suplemento. Y pues es Mm. interesante porque obviamente, o sea, han pasado 2 años, ¿no? Han pasado 2 años desde que se forma TSR y Sí, lo que usted y está un diciendo año desde ahorita. que se publica Dungeons, ¿no? Más o menos. Sí. Exactamente. Y estos manes empezaron con no mucho con las uñas, ¿no? Recordemos que esto se imprimía desde el sótano de Gary Gygax y ahí fueron como buscando, ¿cómo se dice? Buscando compañeros comerciales para hacer esto. Y en el momento en el que se publica Greyhawk, había pasado, wow, había pasado menos un día, un día desde la muerte de Don Kay. Wow. Sí, 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 sí. Don Kay trágicamente murió de un infarto, ¿no? Y eso va a tener consecuencias súper profundas. La muerte inesperada de Don Kay a sus tristes 36 años va a tener consecuencias súper profundas que nos impactan hasta hoy en día eh, en la historia del hobby, pero ya llegaremos hasta allá. Claro, y es que Em, igual eso para ellos fue denso. Bueno, lo que usted dice, ya vamos a ver por qué. Pero entonces tenemos esos 2 años de creación, tenemos el año de publicación, pero obviamente que salga Dungeons and Dragons y que se vuelva popular no significa que pues ellos se van a tapar en plata inmediatamente. Es más, recordemos que antes de publicarse Dungeons and Dragons, ellos publicaron este otro juego de Cavaliers and Roundheads para intentar, ¿no? Dijeron, no, pues hacemos un colchón de plata acá para publicar Dungeons and Dragons y no le fue nada bien a Cavaliers and Roundheads. De hecho, en el 74 es la primera vez, la primera y no la última, que TSR publica un juego que los va a meter en problemas legales, que es Warriors of Mars. De ese Eh, juego quería hablar, parce. ajá. Y Qué Warriors of Mars, chimba. pues es como obviamente In Space, ¿no? Juego de rol en el espacio y todo eso, inspirado en la serie de novelas de John Carter de Marte, de Edgar Rice Burroughs. Lo cual, pues obviamente Gygax dijo como no, pues esto es un homenaje y todo eso, pero uno, nunca le preguntaron, nunca pidieron permiso y dos, nunca pagaron nada. Entonces, como se supondrán, no duró mucho antes de que eh, dejara de imprimirse Warriors of Mars. Eso fue bien denso. Además, ¿saben? Encontré como en el Internet Archive como la copia digitalizada, pero también encontré que hace unos años en eBay subastaron una copia en buen estado y y debió la ser carísima porque ese juego lo como, despublicaron y lo mandaron a recoger. ajá, como $2045, algo así más o menos. Si acaso luego les paso como la página donde está incluso la carta con el que es como certificado de autenticidad, bla, 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 bla. Eh, y se me hizo curioso algo, que en ese año sacaran eh, Warriors of Mars y también, pero que no implementaran algo en Dungeons and Dragons que sí implementaran ahí y era el concepto un poco arcaico de iniciativa. ¿Ustedes sí vieron eso? Como, No, no, no. ok, Do espérenme. tell. Básicamente, eh, había esperen, que yo lo tengo acá. Ah, una vez como un, el atacante como que sobrevivió a un golpe, eh, el que estaba defendiéndose tenía un dado de iniciativa. Y si superaban una dificultad específica que se basaba como en los niveles de cada uno de ellos, pues de los contrincantes, eh, obtenían el derecho de atacar inmediatamente. Si lo hacían, o sea, si seguían lográndolo, podían atacar hasta 3 veces seguidas antes de que se pasara el, el turno al contrincante. Estuvo Qué bien áspero. curioso. Que no lo implementaran, o sea, que lo implementaran aquí, pero que no pensaran en ponerlo en Dungeons and Dragons. El funcionamiento del combate en esta primera edición ya es, yo creo que suficientemente mierda. Es,
Para el momento en que estén escuchando este podcast, ya escucharán nuestra primera partida de Original Dungeons and Dragons. Y algo que a ustedes les pasó volando por la cabeza, sobre todo porque no han leído el suplemento de Greyhawk para ese momento, es que nosotros usamos las rondas de combate como se usan modernamente, ¿cierto? Sí. Sin las reglas de movimiento, sin los segmentos de tiempo llamados intervalos, ¿cierto? Ujú. Eh, ¿No? Son de pronto la parte menos elegante del juego y que toca hacer todo un trabajo de arqueología literaria para entender exactamente cómo es que ellos tenían en su mente que eso funcionaba. Em, De todas entonces, formas, fue bastante frustrante, usted no se preocupe. no, pero se frustraron fue porque se murieron y eso no les gustó. Yo la Claro. única no frustrada. Perdón, Esco. Todavía duele. Pero fíjense, ahí me fui dando cuenta, por ejemplo, cuando jugamos, em, que hubo algo que no notaron y que no consideraron, y es que contratar seguidores es como una parte básica de las reglas y como el gameplay loop de esta edición. Pero como Sí. ustedes son jugadores modernos, eso no les interesó. Y pues la vaina es que uno manda a los seguidores a morirse por uno en las trampas. Y realmente los seguidores son los reemplazos, ¿no? De ahí salen los reemplazos de los personajes cuando uno se muere, realmente. Eh, Fue un poco artificial como lo hicimos en la partida, pero pues, ajá. Un poco Nosotros Goblin éramos los Quest. seguidores. Así es, así es. Pero sí, es Mm, que de hecho estaba pensando eso el otro día y es, uno no puede simplemente desinstalar las nuevas ediciones para jugar la vieja. O sea, intentamos hacer todo lo posible por meternos en las reglas y eso, pero eh, no, pues uno no puede desvivir todo lo que uno ya ha hecho y sabe de las ediciones actuales. Ujú. sí, claro. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, pues es una experiencia cool, y está interesante, es verlo. Pero entonces es curioso, eso es como, se deja dos preguntas, ¿no? ¿Se puede realmente jugar ediciones viejas de este juego, si uno es un jugador moderno, sin digamos, depositar en ellas bagaje? Y segundo, ¿se puede hacer eso en cualquier juego de rol? Eso ya es una pregunta para otro podcast. Pero pues yo creo que no, que realmente destilar puramente, no, es que esto es este juego de rol y no viene sin bagaje político, ideológico de mis experiencias anteriores, ¿cierto? Y eso es algo que obviamente muchas veces se obvia y no se tiene en cuenta a la hora de aproximarnos a un nuevo juego o a un viejísimo juego. Pues iba a volver a este juego de Warriors of Mars. Y también hablaban de, pues que en el juego había un código, pues de reglas para el combate, como un código cultural de honor y de como caballería de parte de los combatientes, que si uno lo violaba, obtenía como bonus, o sea, la persona que no rompía el código obtenía bonus para atacar a ese contrincante que sí lo había roto. ¿Hay juegos así como que usen ese sistema? Ustedes que conocen Pues, más por jueguitos. ejemplo, si tú eres un paladín en Dungeons Ujú. y no violas ninguno de tus acciones, siempre cometes acciones legales, nunca haces una acción caótica, vaya uno a ver qué carajo significa eso, pues puedes retener tus poderes de paladín. Si no, no. No, pero al contrario, como que tu oponente reciba bonus. Por tu violar cosas, Ajá. pues um, no lo sé. O sea, en ciertas maneras sí. eh, Pensaría que de pronto en la edición final, si es que no vuelve a haber una, del juego de cartas de L5R, era un poco así. Uno podía hacer cosas consideradas no tan honrosas y eso generaba a uno, digamos, como una desventaja, pero a veces era la única manera de lograr
jugar adecuadamente la partida y aspirar a ganar. A veces se me olvida que Uh. el E5R fue un juego de cartas antes que el juego de rol. Sí. Pero bueno, yo creo que igual no es descabellado pensar que con todo el éxito de Dungeons and Dragons, o bueno, con el éxito que estaba demostrando ser Dungeons and Dragons para el 74, Warriors of Mars fuera como un casi que un taller, ¿no? Un espacio de experimentación para reglas y cosas que, pues, de pronto, si fallaban dentro de Dungeons, pues podría ser el fin del juego, ¿no? Como ese tipo de mecánicas. Ujú. Sí, Lo sí, que sí. nos lleva al 75. Entonces, 31 de enero muere Don Key. 1 de febrero se publica, o bueno, es lo que les digo, está fechada la carta que hace Gary Gygax para Greyhawk, donde, em, bueno, ya vamos a ver las hermosas cosas que encontramos ahí, o la hermosa cosa que encontramos ahí. Sí, y encontramos un nuevo colaborador también. Dense cuenta que Greyhawk no es de Gary Gygax y Dave Arneson, es Gary Gygax y Rob Kuntz. Eh, Ujú. y entonces ustedes dirán, ¿pero quién es Rob Kuntz? Y yo les diré, ese man era el DM de Gygax. Em, Wow. em, interesantemente, digamos, fue en la partida de Rob Kuntz donde gran parte de los personajes famosos digamos, NPCs famosos de Dungeons vieron nacer, como Ah, Mordenkainen, y que era, Bigby y también. Bigby, que eran los personajes de Gary Gygax, ¿cierto? Ajá. Eran los magos poderosos de Gary Gygax y era en la partida Rob Kuntz en donde ellos aparecieron, ¿cierto? Y donde los jugaban y donde hicieron sus hazañas legendarias. Em, bueno, ¿qué cosas nuevas nos trae Greyhawk? El Ah, hermoso ladrón. yo iba a decir algo antes de eso, como algo no tan Ok, hermoso, Dial. pero igual chévere. Am, Descripciones más detalladas sobre las razas. Siento que antes no hablaban tanto. Lo noté mucho con los elfos, como miden entre tanto y tanto, como ya fueron mucho más específicos. Claro, porque yo creo que algo que empieza a pasar ahí es como empiezan a considerar, bueno, puede que este juego llegue a las manos de alguien que o no es veterano en el juego de miniaturas, ¿cierto? Sobre todo en el Ujú. juego de miniaturas específico que es el suplemento fantástico de Chainmail, o puede que llegue a manos de alguien que no ha leído Tolkien. Yep. Algo que hoy pasa todo el tiempo. En ese momento seguramente no pasaba casi. Sí, y la Ujú. otra cosa que empezamos a ver fue las diferencias eh, entre clases en cuestión de dados. Ya no todos usaban D6, sino vimos que el fighter empezó a usar D8, el usuario de magia el D4, el clérigo sí se quedó con el D6 y el ladrón que se unió en esta edición, pues un D4 también. Em, tenemos el ladrón. El ladrón puede hacer un montón de cosas extrañas que al parecer antes nadie podía hacer. Abrir cerraduras, desarmar ciertas trampas pequeñas, ¿sí? Escuchar detrás de puertas cerradas, moverse en silencio, ¿sí? Eh, esconderse en las sombras, puñalear por detrás. Mm, y es como se nota aún o se nota o se refuerza, digamos, la dirección del juego. O sea, las habilidades del ladrón son definitivamente cosas que no ocurren dentro del combate, ¿no? O sea, no es, ganaste estos 5 poderes para luchar, sino que son como, no, es que lo que yo espero que tú estés haciendo es esto y esto y esto, ¿no? Em, Sí, es más lo y, que y- llamaríamos nosotros Dungeonery. Como, ¿qué hay juegos que tienen esa habilidad? sí, creo que 3.5 tiene conocimiento de Dungeoneering. Sí, Eh, saber meterse en calabozos. Tener calle, Em, pero de dungeons. exacto. calle bajo tierra. Oigan, pero no nos podemos olvidar ahí de agradecerle, ¿cómo es que se llama? A Gary Schweitzer
que básicamente fue el creador, bueno, él y su grupo de amigos, los que dieron la idea del ladrón. Correcto, por ahí lo habíamos mencionado antes, ¿no? Ujú. Este grupo de gente llamó a Gary Gygax a la casa, como al parecer pasaba resto, que gente simplemente llamaba a Gary Gygax a la casa a hablarle de vainas, porque él se había doxeado en revistas y demás. Em, y le contaban como sus ideas, y una de estas ideas fue pues el ladrón, que él rápidamente adaptó para que apareciera en Dungeons. Y es, o sea, y lo que decíamos también las pasadas, es un poco extraño pensar este juego sin una figura como el ladrón. O sea, como que todo bien, yo concibo un Dungeons en el que no existe el Arcane Trickster, ¿sí? O concibo un Dungeons en el que no existe, qué sé yo, el Warlock. Pero es que sin ladrón es raro, es difícil pensarlo. Es una clase que se me hace más natural que, por ejemplo, el clérigo, si uno no entiende Incluso de que el dónde se monje, ¿no? originan, obviamente, esas clases iniciales. Mm. Sí, exactamente. Pero bueno, menos mal salió a la luz bastante pronto, de hecho. O sea, pues estamos hablando de un año desde la publicación de los primeros 3 libros, y ya todo se siente un poco más tranquilo, que un poco más, Mm. uno respira. Obviamente Sí. también hay un montón de cosas más como para los niveles altos de las otras clases. Es como, bueno, listo, de pronto ustedes sí van a estar jugando esto mucho más, entonces los No, valores hay cambian. progresiones explícitas hasta nivel 20, ¿no? Ujú. Que es algo re loco. Pues no, no re loco. O sea, Gary Gygax había apuntado ahí como una nota al margen, como, sí, tú puedes avanzar esto indefinidamente. Solo, Pero ¿cómo, señor Gygax? pero ¿cómo? Oigan, ¿saben qué me acordé? Leí que incluso Gygax sacó como la información del ladrón antes, como en uno de estas, pues como pautas que hacía, en una de estas scenes que con los que tenía alianza, como, ay, marica, ¿será que usted me puede postear, postear esto? ¿Cómo digo eso? Publicar. Pesquines. Publica. Como retuiteeme. Y retuiteeme IRL. Ajá, eso. Uy, me sentí un poco Summer con Eso estuvo denso. retuiteeme. Pero sí, lo publican en el Game Players Newsletter en junio del 74 primero. Igual que algunas otras cositas que vamos a ir viendo, que emergieron primero como en publicaciones seriadas, ¿no? Casi como el equivalente hoy a que apareciera en un foro de internet y luego sí en el libro publicado, ¿no? Nuestras ideas sobre el juego. Que creo que sí pasa a menudo, ¿no? Hoy día sería más un Em, Discord. en un Discord. Bueno, sí, es verdad. Este fue el Open Beta. El beta abierto, exacto. Em, bueno, en Greyhawk también tenemos al paladín. Sí, Eh, por alguna razón, el guerrero tiene una subclase, ¿cierto? Y es paladín y depende de que tenga mucho carisma. Mm, Y es inmensamente más poderoso que el guerrero, o sea, no hay ni siquiera punto de comparación, pero tiene una serie como de restricciones súper arbitrarias, eh, ¿no? Que claro, se supone que sean como es que tú tienes que jugar como se juega un paladín. claro, claro. Y ahí volvemos a todo el asunto del alineamiento, ¿no? Y de lo importante que era y lo difícil que era de entender y que lo sigue siendo. ¿No les parece Sí, irónico que las dos clases, bueno, clase y subclase, que hayan salido en esta edición, hayan sido una pareja tan icónica, ¿no? Siempre es la historia del paladín y el rogue, que tiran para lados completamente diferentes, o sea, es como los dos
espectros de la brújula y los dos extremos. Pero me pregunto si es como, wow, qué ironía en retrospectiva, o si más bien esas historias, anécdotas, o esas anécdotas, pues, de como, ay, el paladín y sus interacciones complicadas con el ladrón, pues originan precisamente por eso. Porque, pues yo me imagino que mucha gente que ya jugaba Dungeons vio como, uy, hay nuevas clases. Y como cuando uno hace, por ejemplo, RPGs que se actualizan y es como, uy, ahora puede ser tal vaina, pues nuestro primer instinto es tratar de ser eso ahora, eh, ¿no? Y como que eso creó como ese espacio para que esas eh, historias, esas narrativas, pues que claro, son típicas dentro como de la, qué sé yo, como le llamamos a eso, como de la, del folclore de jugar Dungeons, ¿no? Como, ay, es que el paladín le tocó como hacerse el de la vista gorda con los robos del ladrón, o el ladrón tiene que ocultarle sus actividades al paladín y todas las complicaciones que emergen de allí, ¿no? Sí, total. Aunque bueno, a ciencia cierta, como dice el dicho, no sabemos qué fue primero, si el dragón o el calabozo. Oh, gosh. Bueno, lo acepto, lo tomo. ¿Saben? Hay algo que me encanta de este libro. Y bueno, ya creo que tuvimos 2 capítulos de bashear el arte y hablar mal de las cosas. Creo que ¡No! acá hay obviamente una mejoría. Sí, eso es em, cierto. pero algo muy interesante es, bueno, en muchas partes hemos dicho que Greyhawk es básicamente un mundo Frankensteinsesco, ¿no? De un montón de partidas, de un montón de escenarios, de un montón como de tipos de fantasía. Hay una ilustración que me encantó, además por lo que dice, y es el ogro japonés, ¿no? El Japanese Ogre. Entonces es como, ok, qué cool. Además, me parece que se ve más interesante que muchos otros, pero obviamente esto ya nos está hablando de un tipo de mundo muy abierto que es un reflejo rarito como de Casa de los Espejos, pero es un reflejo de nuestro mundo. Entonces eso también ya da permisividad a otro tipo de imaginaciones y otro tipo de escenarios que no necesariamente es la Europa medieval. Hmm. De hecho, es muy interesante que lo mencione, pues hasta ahora eso sigue siendo completamente un reflejo de nuestro mundo en realidad, porque no notan que algo falta, como muy clave Un mapa. en lo que uno esperaría que sea como un juego de rol, sobre todo ambientado en fantasía actualmente. ¿Dónde están los dioses? ¿Qué religiones tienen estas personas? Yo iba a decir Jesus mujeres. Christ. No, mujeres no, Andy. Es que me acordé de eso que les mandé hoy de Gary Gygax diciendo, pues cuando compren un libro, pues de pronto la jateando. Qué Sí. gonorrea. Pero mira que Qué las mujeres sí están presentes, Andy, por ejemplo, en la ilustración de la página 50, que claramente están presentes para A, estar desnudas y B, en peligro, mientras el poderoso héroe lucha contra la criatura que la amenaza. Y el héroe solo está semidesnudo. Claro, Normal. no, pues al menos normal de donde sale la inspiración de mucho de esto, que es, ¿no? Es como todos estos relatos pulp, ¿cierto? Yep. Ujú. Fantásticos que incluso, o sea, eso es como una portada mal dibujada que seguramente existió en alguna revista pulp casi en esa misma versión, pero a color incluso. Eh, Oigan, me Y acordé de gente, algo más. ¿qué cosa? Dale, Sco. Ah, ok. No, yo, Am, a ver, mis gracias, bro. amigos Libra se organizan y toman decisiones. Gracias. bueno, a de No, Andy, yo bye. solo iba a hacer bien. Jueputa. Ya. En el libro de Warriors of Mars vi que habían como plagiado la cara de Leonard Nimoy en una de las ilustraciones. Y yo como, hijo de puta. Pero Oh, era wow. John Carter. Es una gran sorpresa para nosotros ver que TSR ha hecho eso. Sí, Un poco con yo Chuis, por pero qué. está bien. Se les vale porque Sí, no yo tenían como plata para porque comprar John el libro. Carter es Spock. No lo sé. Ah,
Ahora sí, Porque, sigue. porque no lo sería. No, yo lo que iba a decir es que para este punto, gente, lo que tenemos que agradecer es que Gary Gygax nunca conoció Calimán, o ahí sí estaríamos jodidos. Sí, menos mal le gustaba la fantasía. Tengo que buscar Calimán, porque conozco de nombre, pero no. Con K, por si acaso. Sí, sí, lo sé, pero me sale una cosa de motos. Ok. Ah, oh, El hombre increíble. wow. Nunca había visto imágenes de Wow, un cosplay de Calimán. Ya, sigan en estudio. Bueno, de regreso a Greyhawk. De regreso a Greyhawk. ¿Qué más cosas nos encontramos así a primera vista? Bueno, el sistema de combate se complejiza un poco, Yep. ¿cierto? Ya tenemos cosas como que, bueno, hay armas que hacen distintas cantidades de daños, aunque no está expuesta de manera clara porque aparece es en la parte de monstruos, básicamente. Em, digamos que hay ya rangos de armor class, o sea, ya el armor class empieza como en, es -8, si no estoy mal, y eso simplemente es como una doble abstracción de ahora tienes que calcular si es -8 de armor class, ¿no? Cuánto le sumas o le restas basado en lo que es el armor class del defensor, que es básicamente armor class -8, quiere decir necesitas sacar lo que necesitabas sacar para pegarle armor class 2, pero más 10. ¿Sí? Y ahí la diferencia, Armor Class -8. No me pregunten por qué eso está diseñado así. Probablemente porque no eran realmente tan buenos diseñadores. Em, hay cosas como para complejizar más el sistema de combate que al parecer les parecía muy basic. Y es, por ejemplo, la idea de que distintas armas hacen que sea más fácil o más difícil pegarle a ciertos tipos de armadura. Entonces uno ve en esa tabla como que con una daga es mucho más difícil apuñalar a alguien que tiene una armadura de placas, pero con un Morningstar es súper fácil pegarle a una persona que está en bola. No, pues gran lógica. Sí, sí, pues Gracias, así, Farid. así están las cosas. No me pregunten por qué. Ya tenemos monstruos haciendo más de un ataque por turno. Eso es algo nuevo, algo que se innova. Y hay nuevos Y monstruos. Si se monstruos dan cuenta, la lista conspirando. de monstruos es mucho más grande. ¿Qué Ujú, decías, ujú. Scop? Que también hay monstruos conspirando, ya hay varios monstruos que pueden aliarse entre ellos y da una lista de posibilidades, una lista bastante grande, o sea, en vez de decir como si los monstruos pueden aliarse como quieran, hay una página completa de posibilidades de cuáles son las combinaciones. Hay una que me gustó mucho y es posible que la aplique. Si alguno de mis jugadores está jugando esto, supongo que para el momento en el que se publique solamente lo lamento, y es un gigante de la tormenta cabalgando un dragón blanco. Me pareció bastante interesante, entonces posiblemente la aplique. Sí, claro, eso es lo máximo. Ese tipo de cosas locas me entretienen mucho. Oigan, yo con los monstruos empecé a hacer, pues, lo que ustedes saben, yo no sé mucho de monstruos, pues más de los que me he encontrado y los que he usado, pues, para el par de one shots que preparé. Pero estaba viendo los dibujos y yo como, ¿qué mierdas es un black pudding? Y me puse a buscar en mi manual de monstruos y yo como, oh, yo conocía como, pues al cubo gelatinoso y a esta baba ocre, como, bueno, la gelatina ocre, pero no conocía este. Fue interesante y me fui como viendo algunas cosas así, comparándoles con el manual de monstruos y está chévere hacer eso. No tanto Total. acá, sino con el siguiente libro, sí me di cuenta que había monstruos que dejaron de salir como en tercera edición o Sí, en segunda, y yo como, interesante. sí. Pues Es que como, igual, por ejemplo, noten, no sé si notaron que Greyhawk introduce a los druidas como un tipo de monstruo. Sí.
Y bueno, Adelante, Scott. sí, pues, o sea, es que igual recordemos que, pues, tercera edición fue atiborrarnos de posibilidades, ¿no? ¿Cuántos habíamos dicho que hay manuales de monstruos en tercera? ¿4? Yo creo que al menos 4. Ish. Pero también, o sea, yo siento que fue dos cosas. Y es uno, hizo como una gran limpieza y recategorización de la información. Y dos, pues también sí creó y propuso muchas nuevas cosas. Y sacó sobre todo, no sé, la información de manera más organizada, siento yo. Em, Eso sí. Oiga, hablando de religión, estoy viendo que obviamente pues el clérigo no tiene como una religión, no hemos hablado de dioses, pero low-key, pues tenemos este objeto que aparece acá en el libro de Greyhawk, que se llama el cuerno del Valhalla. Y cuando uno lo llama, diferentes tipos de combatientes llegan del Valhalla a pelear ujú. al lado de uno. Solo voy a dejar eso ahí, no quiero ser controversial, solo diré eso. Sí, sí, pero por otro lado, recuerde que una de las listas de equipo iniciales muestra la cruz como, Sí. como para que lo compre uno y la use. Y eso hace más efectivo el poder de los clérigos para alejar monstruos, alejar no muertos. Pero No me nunca pregunte dice por qué qué, tipo de no, cruz. no lo sé. Ah, O pues sí, sea, de viendo pronto que está el cuerno del Valhalla, podría una, incluso ser una una cruz de cruz hierro. No, no. mentira, no, mentira. Llegamos al mismo chiste por dos diferentes caminos. Está bien, lo permito, lo permito. Mm, Fíjense que Oiga, una de las cosas, dilo. no iba a hablar precisamente de los objetos, no sé si me va a adelantar, si quiere decir algo antes de... Ah, no, que siguiendo esa misma idea, está, bueno, ya tenemos hechizos hasta nivel 9 al menos para los usuarios de magia, Ajá. ¿cierto? Y está el hechizo de Gate, que abre un portal cósmico que permite a una criatura superpoderosa, tales como Odín. Odín es legit. Crom, que no sé si saben quién es Crom. Crom es el dios de Conan, o sea, el dios de los Oh. cimerianos. Porque acá dicen que es Crom, no Crom Cruach, a la deidad, digamos, de Celta, ¿cierto? Set, uno dice, ok, Set, legit, él existe de la manera, al menos en la que existen los dioses en la narrativa o en las historias humanas. Luego está Cthulhu, Ujú. es como, Bien, marica, estás disparando a todos lados, o sea. Y absolutamente. entonces, Oiga, me puso a pensar diciendo eso. Esta persona que usted dice que murió recientemente es el que hizo esa ilustración de Odín en la cabalgata salvaje para Dungeons and Dragons para Advanced. No lo sé. Es posible. Ok, porque esa ilustración se volvió centro de altar de muchos altares paganos, de hecho. Qué chimba. Qué Por igual. chimba. oigan, yo me puse a mirar varios hechizos y me puse a anotar todos los que no entendía o me parecían curiosos. Ujú. Y están interesantes. No sé si hay hechizos que siguieron después, pero digamos el de extensión se me Ujú. hizo... Ok, ¿qué hace? extiende la duración de los hechizos. Am, y extensión, o sea, extensión tiene niveles, entonces extensión uno extiende hechizos de nivel 1 y 3 por el 50% del tiempo adicional. Mm, Sí, esos hechizos se volvieron metamagia luego, sí, eso simplemente. estaba pensando como cosas así. El de, no sé por qué busqué este, pero quería buscarlo a ver si era como tan obvio. El de la Fireball eh, retardada. Delayed Blast Fireball, sí, es un Ajá. clasicazo. Yo no lo conocía. Creo que hoy en día no se le puede decir así, Andy. Pero ¿cómo lo digo? Demorada. Pero eso existe incluso en quinta, ¿no? No Que es sé. como pongo un fireball por ahí y yo lo hago estallar luego.
también en como 10 turnos después o es como cuando yo quiera. Em, Creo que la hechizo dura 1 minuto Ujú. o concentración. Y en el momento en el que se acabe el hechizo o se acabe la concentración, estalla. ¿Listo? Ok. ¿Qué otros? Igual ese de rango, Simulacro. simulacro, Ujú. ¿por qué me suena? Simulacro que crea como el duplicado de la forma de cualquier persona, que es diferente a clonarlo, pero necesita 3 hechizos antes. Necesitas, si no tienes nieve, tienes que hacer un Ice Storm para tener nieve. Luego tienes que hacer como la figura básica. Luego la animas y luego usas Limited Wish para que funcione. Y es mejor si la No, persona está muerta, porque entonces como que, o sea, este simulacro lo que hace es como obtener cierto porcentaje de como como del conocimiento y de las como traits de la persona. Y sí, ajá. es mejor, como es un porcentaje más alto si la persona de la cual hiciste el simulacro está muerta. Y yo como, wow, interesante. Sí, es una criaturita, es un clon de hielo. Eh, Qué misterioso e inusitado. Simulacro aún existe, es un poco diferente, al menos en su ejecución, pero igual sí. Digamos que es un hechizo que se ha limpiado en su funcionamiento. Ya no requiere que hagas otros 3 hechizos, sino es como, no, necesitas nieve, un pedazo del cuerpo de la persona que vas a clonar y polvo rubis, ¿sí? Eso fue lo que hizo esta vieja se me olvidó, en Lunial. Ah, cuando estamos jugando. No, porque los simulacros no tienen la capacidad de aprender. ¡Ah! Johnny no es un simulacro. Ok. ¿Qué otro? Las cosas es que estaba viendo hechizos que se me hacían como muy parecidos, como el de Polymorph, Any Object y Cambia Formas, como hay unos que me sonaban muy similares, pero al mismo tiempo no eran tan similares. El de Polymorph, polimorfar en cualquier forma, era la duración dependía de qué tan parecido era una cosa a lo que lo polimorfabas. Como si era un pollo y lo transformabas en una pluma, duraba más que si era una piedra y lo transformabas en una pluma. Uf, yo no sé No. eso cuándo se perdió, pero se perdió rápido sin duda. Sí, yo como las notas que tomé, polymorph, any object, me polymorph. Eso es todo lo que anoté, como, ñe. Y shape Es que más, change era cool polymorph. es que yo me imagino además que eso se haría para problemas, para peleas entre Dungeon Master y jugadores, como de, no, ya estamos teniendo conversaciones filosóficas, metafísicas de, en esencia, que es más similar a que si la idea de, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, una pluma, o sea, una gallina en una pluma de escribir, qué sé yo, la idea de la pluma, Mm. etc, etc. Hay Perdón, uno En que sí el, decían que podía ser para peleas. O sea, peleas ajá. como entre jugadores y DMs y que tocaba como limitarlo un poco y era el de Permanent Spell que puede volver permanente, pues cualquier hechizo. Y decían como, marica, si usted se pone a hacer el inteligente para romper el juego, haciendo que Wish sea permanente, lo que va a hacer es que el deseo como que se complete una y otra vez como en un loop infinito y dañe todo. Así que Sí, háblelo con su DM. Digo, sí, refe. correcto. Por ejemplo, ese es un hechizo que se volvió simplemente permanency en ediciones siguientes y explicaba en detalle, sobre todo en tercera, yo me acuerdo de este hechizo que lo que hacían, bueno, mucho del sistema de cómo está escrito tercera, como fue escrito por la misma empresa que hizo Magic, fue crear tags y crear como conceptos de reglas que pudieran ser luego desmenuzados o combinados para crear efectos más complejos.
¿cierto? Entonces es como listo, mira, los hechizos tienen estos ciertos descriptores en términos de tiempo, estos ciertos descriptores en términos de duración. Entonces tú puedes volver permanentes hechizos que tengan estos descriptores de tiempo y duración solamente, ¿sí? Y ya, esa fue como la solución a hacerlo un hechizo que de hecho uno puede lanzar y utilizar en un juego. Mm. Oigan, también vi, yo no sé cómo esto, la verdad no me acuerdo, como el de Charm Person, cuánto dura en quinta edición. Minuto, creo. Dependiendo de la salvación que hicieras en este, como el No. chequeo de inteligencia, no. Ah, En sí, en esta este. edición es como puedes durar semanas, meses con este. Y es como, wow, interesante. Ah, qué grande. Y qué mamera. Sí. No, pero no es dependiendo del chequeo que se haga, sino la inteligencia de la criatura. Ah, bueno, sí, es O cierto. sea, uno La hace su salvación inteligencia. contra magia y luego True. mira, hay muchos efectos que son así. Por ejemplo, el rayo del Mind Flayer es así. Es como, ¿cuánta inteligencia tienes? ¿Eres muy inteligente? Ah, bueno, te enloqueciste. Ah, ¿no eres tan inteligente? Ah, bueno, te moriste. Fin. Órale. Tienes dos Em, opciones. sí, no, pues es una tabla como de 5 o 6 posibilidades, cada una menos horrenda que la anterior, hacia arriba. Hechizo que debo rescatar que ya existe, muro prismático y los otros hechizos prismáticos. Ese Ujú. siempre ha sido como mis hechizos favoritos en toda la historia de Dungeons y me alegra ya Hermosos. verlos aquí en, en el... Sí, ese también lo anoté. Y Maze. Maze se me hizo chistoso. Ah, Sí, Maze es pero cool. esos hechizos sí son, aún en quinta permanecen, pero claro, o sea, a menos de que uno se haya sentado a mirar todos los hechizos del Players, esos son hechizos con los que uno rara vez interactúa, sobre Ujú. todo en quinta edición, por lo que ya hemos discutido. No es normal subir mucho de nivel. Exacto. Mm, O sea, no es normal exacto. llegar a, uy, no, tengo hechizos de nivel 7, 8, 9. No, eso no pasa. Siento que ya no se Eh, utiliza mucho las cosas prismáticas, pues en parte por lo que usted dice y en parte porque todo el mundo solamente ha recurrido a, bueno, más fácil mandar bola de fuego detrás de bola de fuego y ya. em, yo los uso resto en campañas de nivel alto o en situaciones en los que alguien muy poderoso llega a darles en la jeta por alguna razón. Eh, es un hechizo que me encanta. Yo creo que el año pasado al menos hubo cosas prismáticas jugando Dungeons en algún contexto. Em, Nice. este libro es bacano, pues agrega simplemente más contenido y cambia un poquito unas reglas a libros que ya existían antes. O sea, está bien, ¿sí? Es suficiente, digamos, en términos de lo que hace, pero tiene un momento controversial, ¿no? No sé si lo checaron, es un parrafito diminuto y donde van a comenzar las controversias infinitas de, de, de la relación de Gary Gygax con cierta, es como con la mujer. Oh, no, me salté eso. Maldita sea. Sí, hay un hechizo, perdón, hay un objeto mágico que ¿cómo se llama? Un cinturón, ¿cierto? No me acuerdo exactamente de dónde está ni cómo se llama, pero es un cinturón que digamos, en un framework de pensamiento binario que no necesariamente representa la manera de pensar de este podcast, invierte tu género, ¿cierto? Oh, aquí empezó. Ok. Aquí empezamos. Y es como, ya, si te pones este cinturón, parece un cinturón de fuerza de gigante, y descubres que lo que hace en realidad es invertirte el género, eh, y no te lo puedes quitar a menos de que haga un hechizo de Wish. Ah. Porque Sí. como en Ranma no hay nada peor que ser mujer, o sea, es como, Y en Pero la fíjense que vida lo que real, ¿no? Como que. fíjense que técnicamente lo que hace es invertir el género. Pero por otro lado, claro, o sea, la mayoría de gente, anecdóticamente decían, jugaban como
Como, sí, yo soy Gary Gygax, bueno, juego un man que es un mago eh, y se llama Irag, o sea, mi nombre invertido. No hay mucha diferencia realmente a nivel como artístico entre mi personaje y yo. Entonces, muy posiblemente sí. O sea, es un hechizo que es un objeto mágico, perdón, que equivale a, jaja, te volví mujer. Ok, Ah, esto gracias, existe. Gary. Manes. Lo que todos los jugadores pidieron. Sí, sí, ya, mira, página 53, Girdle of Femininity / Masculinity. En la misma página del Horn of Valhalla, de hecho. Ah, sí, señor, ahí está. 50. No puedo creerlo. Pero, en el lado positivo, o sea, siento que en este libro sí se dedicaron a hacer muchos objetos mágicos más y como a profundizar un poco en lo que eventualmente se va a convertir el lore. Y ya tenemos tres objetos que fue muy reconfortante de ver. Uno es el libro de Oscuridad Vil, el Book of Vile Ujú. Darkness, em, que por nada del mundo vayan a buscar en Google esas palabras seguido de película, porque no existió jamás una película de Dungeons and Dragons del libro de Oscuridad Vil. Jamás, jamás. Ahora, continuando. Claro, la contraparte buena del libro de Oscuridad Vil, el libro de, ¿cómo se llama en español? De las Obras acciones exaltadas. exaltadas, acciones exaltadas, obras exaltadas, algo así, Una sí. cosa así, Book of Exalted Deeds, que es pues el libro de absoluto bien, ¿no? Y por supuesto nuestra amiga, la caótica Deck of Many Things, ya aparece acá. Oh. Sí, acá ni siquiera hay ninguna pretensión de que esto es un tarot ni nada. Aquí una vez Mm, es como, bueno, el as de corazones es tal vaina, la Q de picas es tal otra. Y los efectos son como muy, no, no son tan llenos de sabor, ¿sí? O sea, no hay ninguna que sea como, no, tu alma la pierdes y ahora está atrapada por allá. Es como, ganas 50.000 de experiencia o ganas un scroll con hechizos o te mueres o te vuelves piedra o cambias de O alineamiento cambias de inmediatamente. lineamiento, sí, exactamente. Una pregunta que es un prime requisite. Ah, ya, como El requisito el primo stat. es la habilidad básica de cada clase, ¿no? Entonces, sabiduría, Ya por sé. ejemplo, para el clérigo. Sí, Skull lo menciona porque hay una carta que le baja a uno un punto de su prime requisite. ¿Por qué? Porque así Me, son las cosas. me encanta que hay una que dice que aparece un lord con +4 de armadura, escudo y espada y lo ataca. Y hay un pie de página muy específico que dice que todos esos ítems mágicos desaparecen cuando uno derrota al lord. O sea, ni siquiera eso le dejan a uno. Pero gana unos cuantos puntos de experiencia, maybe. Maybe sí. Sí, porque igual un lord es como un guerrero nivel 10, una mierda así, ¿no? O sea, pérdidas. Anti-stonks. Ujú. Oigan, no tenemos la forma de sacar una carta ahorita a ver qué nos hubiera pasado. Eh, seguramente Google ha hecho que esto se pueda. Pero el Eso problema es estaba pensando. que el problema es que toca sacar todas las a ver, Playing Card Shuffler en random.org y lo que hacemos es quitar todas las cartas que no son face cards, ¿cierto? Ujú. Tan, tan, tan. Y entonces voy a sacar una carta. Yo saqué la Q de clubs, de Te volviste tréboles. de pie. Me volví de piedra. Y así acaba nuestro podcast. Yo Mentira. saqué una J de tréboles. Va a ver qué es eso. Pierde un punto de su requisito primo, ahí está. Ay, me roto en el link. Oh, A ver. yo tengo disco un Poker Generator. Haz de corazones. Al mejor gana Buah. 50.000 de experiencia. Sí. No O me gustó eso. sea, Todo mal como soy un repartido. mago, como que subo medio nivel. No, pues sube el resto de niveles. Pero fíjense, eso me recuerda a una anécdota que contaba Gene Murphy
en la entrevista que le hacen. Y es que justamente jugando su partida de rol, su novia sacó esta carta, ¿no? Estaban jugando, sacó el Deck of Many Things, ¿cierto? Estaban en un contexto en el que había varios narradores y fue como, a ver, una de las reglas básicas del juego es que uno no puede subir más de un nivel por sesión, ¿sí? Si un efecto, o mucho, si la asignación de experiencia me fuera a hacer subir eh, más de un nivel, me deja a un punto del siguiente nivel al que debo llegar, ¿cierto? Ujú. Em, y pues todos los DMs, pero no, venga, pero eso no puede tener sentido, sino porque existiría este objeto. O sea, no hay ningún espacio entre nivel y nivel, al menos de los que existían en ese punto, que sean 50,000. O sea, gané 50,000 de experiencia, bueno, subo de nivel 2 a nivel 3 y perdí 47,000 puntos. No, eso no es lógico. Entonces, hubo como toda una discusión, ¿no? Alrededor de, bueno, lo que vamos a hacer es asignarte lo que tiene sentido, porque esto no es no obtener experiencia normalmente, sino es un objeto mágico. Entonces, rompe como esa regla específica del juego. Em, interesante, o sea, O me sea que parece. subió cuántos niveles de totazo. Llegó como a nivel 7. Y el chiste de Jim Murphy dice, pues quién sabe si eso ya ahí sí pasó, pero el man dice que uno de los narradores fue como, uff, vaya, entonces este es tu novia, tiene como el mago más poderoso en toda la costa oeste, ¿no? O como en todo este pedazo de California, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero Wizards sí. of the West Coast. Sí. Pero eso es lo que pasó por ese lado. Em, bueno, hablemos brevemente un poco más de qué es lo que venía pasando en el contexto histórico en este momento. Hay como unas anécdotas interesantes. Y viendo el tiempo que llevamos grabando, sospecho que paramos ahí. Uf, Y luego hablamos de los siguientes libritos. yo voy a decir el chisme que se me olvidó decir cuando empezamos a hablar de la Gen Con 7, y es que había gente especulando que Avalon Hill no había hecho como su, su recuento de esa convención, porque se centró mucho más en Dungeons and Dragons que pues en los juegos de wargaming tradicionales. Ellos dieron otra razón, pero ese chisme me pareció interesante. Uf, y es que ya vamos a hablar de eso en un momento, porque ese específico situación llevó a toda una... las cosas cambiaron después de eso, digamos, en el panorama de los juegos. Gente Em, murió. no, pero pues solamente Don Kay, lamentablemente. No. Ven, gente Ando toda murió. feliz. Sí, pero fíjense que, bueno, chisme extraño. Entonces, en febrero del 75, Brian Bloom recibió una copia de Auland Whistle, que era como un newsletter publicado por una empresita de mierda que también estaba comenzando apenas. Y entonces, en respuesta a ese newsletter que él no había pedido, ¿sí? Él no se había suscrito ni nada, él les mandó una copia de Dungeons. Y a esta empresa le quedó gustando tanto el juego que acordaron ser los distribuidores de Calabozos y Dragones en Europa. Esa empresa era Games Workshop, los que hoy hacen Warhammer 40,000, y ese newsletter es lo que eventualmente se volvería la revista White Dwarf, que la siguen publicando hoy. Es como la revista de Games Workshop y miniaturas de Citadel. Ese es como un chisme Oh, muy específico Wow. sobre esos días. Em, al poquito tiempo, y ahí lo subimos en Discord digamos, pues para que si quieren entrar a Discord, que lo pueden encontrar en nuestro link, con todos nuestros links, ahí van a encontrar a veces comentario adicional o las fuentes de las que hemos estado hablando. Y lo puse esta mañana ahí. Había también un seriado, pues el newsletter de TSR, que se llama The Strategic Review. ¿No? Encontré la primera edición y la puse ahí, fue la primera aparición del Mind Flayer tenía también reglas por alguna razón para jugar un calabozo, pero uno solito,
Sí, sin TM ni otros amigos. Sco, por Qué favor, no triste. lo hagas. Eh, eh, Marica, y es que, esto, espérese. O sea, tenemos que estar hablando de esta época en donde era un poco demonizable jugar Dungeons and Dragons, y no no, por la palabra demonizable, o sea, todavía no estamos hablando de Satanic Panic, pero obviamente era de ñoñitos, pobrecito. claro. No, pero fíjense que lo que pasaba era que mucha gente tenía acceso a estos newsletters, ¿cierto? Porque eso era como, bueno, nos suscribimos mientras estábamos, qué sé yo, en Gen Con, ¿sí? Pero luego yo volvía a mi pueblo en yo no sé dónde mierdas, Indiana, ¿sí? Y resulta que acá nadie juega juegos de nada y lo único contacto, de hecho, que tengo con el hobby es que yo juego Wargames a través de correspondencia con otra gente de la comunidad. ¿Sí? No hay una tienda, no hay un hobby center. Entonces mi única opción es como pues leer al respecto en las revistas o pucha, puedo jugar yo solo. No se me hace tan loco. Ay, Cierto. marica, pero me da un poco de pesar. Pero igual es Aunque sí, reperdedor, igual que se me hace reperdedor jugar juegos de mesa solo. O- Muchos juegos de mesa ahora tienen automas, ¿no? Y es como, bueno, con esta baraja de cartas puedes simular a un jugador por si quieres jugar solo y probar el juego, o tienen una variante de juego en solitario, ¿sí? dice que O lo si que quieres sea. probar el juego. Esa es la versión amable. O sea, están haciendo amables, pero no están diciendo lo que todos estamos pensando. ¿Qué Pues sí que estamos pensando? no tienes amigos, güey. Ay, marica, yo voy a decir esto porque me están atacando a mí, porque yo era la que no podía jugar sus pinches juegos de mesa cuando chiquita, porque mis primos vivían en el culo del mundo y mi mamá se aburría de jugar conmigo. Pues porque yo quería todo el tiempo jugar juegos de mesa que ella me regalaba en Navidad. ¿Y tú tenías amigos? En mi barrio nacimos solo 2 personas de mi edad, pues como... Ah, es verdad, tú me habías contado. Sí, Y no, una se estaba berraco. fue y era cristiana además, entonces no la dejaban jugar como muchas cosas conmigo. Como, uy, no, ese juego tiene dados, mejor no. Exacto. Ya saben, esa, la que hubiera aprovechado de eso hubiera sido yo. Ay, gracias por el Andy Lordom. Sí, eso Muy bien estuvo recibido. denso. Lo siento, Andy, no me voy a volver a burlar en un medio de comunicación público de la gente que juega juegos solo. Y yo lo digo desde mi lugar como hijo único, me tocaba autistear. No, jugar juegos solos jamás, not even once. Em, bien, pocos meses después, en abril del 75, TSR, ¿no? Sacó su propio, me venía diciendo, sacó su propio como eh, revistica seriada, su propio newsletter, ¿cierto? Eh, y lo importante de este newsletter no es tanto que nos podemos burlar de la gente que juega sola, sino este newsletter eventualmente se volvió The Dragon, que eventualmente se volvió la revista Dragon, ¿cierto? Que estuvo en circulación, yo Oh, creo que hasta el 2007. Em, eh, TSR y luego Wizards of the Coast tuvo como dos revistas en las que se subía como contenido de ficción, pero también suplementos y cosas para juegos, que eran Dragon y Dungeon, muy creativamente nombradas. Y ahí hay cosas desde esto que les decía como, uy, bueno, así puedes jugar en solitario, hasta clases variantes o subclases sugeridas, como el Illrigger, que tanto le gusta a Matt Colville, como ficción de, qué sé yo, George Martin fijo publicó en Dragon o en Dungeon, no me acuerdo en cuál, ¿sí? Entonces Oh. es como, wow. Y estas revistas son súper tienen mucho importantes. olor, ¿no? Sí, sí, tenían vainas de lore, tenían, no sé, mira este calabozo raro que me inventé, dale. Sí, mucho como fanfic, era el fanfiqueo, pero medio oficial de Dungeons. Porque obviamente si tú publicas en esas revistas, pues luego ellos podían coger tu idea y desarrollarla. Em, y esas revistas son súper importantes hoy en día por una razón, además de pues todo su valor histórico y bla, y es porque en 2002 una empresa se llama Paizo,
compró, pues acordó con Wizards publicar Dragon y Dungeon. Y luego Wizards dijo como, bueno, se acabó esta edición, ya Dragon y Dungeon no van a existir. Y entonces Paizo dijo, bueno, entonces yo haré mi propio Dungeons con juegos de azar y mujerzuelas. Y nace Pathfinder de ahí, de la empresa que antes publicaba Dragon y Dungeon durante la época de Tercera y 3.5. Una locura. Wow. Duro, duro. ¿Qué más pasa en el 75 así históricamente? Verano del 75, dos cosas importantes pasan. Uno, Gary Gygax vende todo su equipo de zapatería y decide volverse empleado de tiempo completo en TSR, porque las cosas han mejorado económicamente. Entonces, Yay ya desapareció oficialmente la capacidad de Esco de volver a hacer su chiste. No, espere, me queda Gracias, uno más. Gary Gygax. Pero lo otro No, es que el verano del 75 es la época de las convenciones. Y en estas convenciones es donde Dungeons va a empezar a coger mucha más popularidad. Resulta que, como ya habíamos mencionado, a Alan Hills no le gustó mucho la presencia de tanto Dungeons en Gen Con 7. Entonces, antes de Gen Con 8, ellos se inventan su propia convención, también con juegos de azar y mujerzuelas, que es Origins, ¿no? Y entonces lo que hacen es como para enfatizar mucho más lo que llamaríamos el boardware gaming, ¿cierto? El boardware gaming es los juegos de guerra, pero que no son con miniaturas, sino que son con fichitas y cosas que son, pues, lo que vendía Avalon Hills, juegos de mesa, ¿cierto? ok, como un risk. Como, sí, tipo Risk, exactamente. Em, pero ellos dicen como, no, pues todo bien, invitemos a estos nenes de TSR a demostrar Dungeons, ¿cierto? Y el evento que hacen en TSR para demostrar Dungeons es Tomb of Horrors, el torneo jugando esa aventura legendaria que sería republicada varias veces. Nada más ni nada Uh, menos. Sí, 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 sí. Y la Iba a hacer última un último cosa, chiste acerca de la zapatería de este man. bueno, hágale. oh Y es my que God. pese a que él se retiró, él cerró su zapatería, ese año lanzaron un juego de rol del lejano oeste que se llamó Boot Hill, ¿no? Entonces, bueno, ahí puedo hacer un último remark de que el man no olvidó las botas. ¿Por qué, Esco? ¿Por qué me haces esto? De hecho, la última edición de Boot Hill, que es la tercera, es de 1990. Me gustaría jugarla. Sí, sí, sí. Bueno, dato curioso ahí, Don Kay jugaba a Dungeons, obviamente, y su personaje, digamos que famoso jugando Dungeons era Murlind, ¿cierto? Murlind luego también va a ser un personaje del lore de Greyhawk. Y si no estoy mal, era Murlind el que tenía un par de varitas que tiraban rayos y decían track, 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 track. Porque a Don Kay le gustaban mucho los juegos western, pero Gary Gygax tenía una política estricta de nada de pólvora en mi campaña. Entonces le dio a, a su amigo Don Kay em, pues como unas varitas, pero que eran pistolas, pero que eran varitas, ¿sí? Le Los dio el control boomsticks. desconectado. Exactamente. Y hablando de cosas, weón, de chismes así reduros, Don Kay y Gary Gygax eran amigos de infancia, ¿no? Ujú. Se conocieron como a los 8 años. Y resulta que pues fueron amigos mucho tiempo, tal, toda la vaina. Y hasta que Gary Gygax conoció a su primera esposa, weón. Que también le gustaba a Don Kay. Yo les dije que Oh. había chisma, esta chisma es buena. Y entonces, pues, Don Kay se rayó con Gary Gygax, ¿cierto? Y no fue a la boda de ellos, como pues por hacerles pistola, que se me parece perfectamente natural, Pistola. pues, o sea, sí, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Le hizo varita mágica. Le hizo varita mágica que hace clac, 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 clac. Entonces ellos, pues como que obviamente retomaron su amistad mucho tiempo después de la boda y ahí ya digamos como que pasó todo lo que hemos discutido hasta ahora. Y se Pero murió. sí, y luego se murió de un infarto. Antes nunca vio el éxito del juego que había ayudado a crear y publicar con la empresa que había financiado. Que
luego de que Gary Gygax le robara la esposa. En fin, qué triste es la vida de Donkey. O sea, pobre man, weón. Es decir, al Nat One. Ujú. Sí, no, paila, el man le fue como un culo. Em, y bueno, también está lo otro, y eso ya lo pueden ver en The Game Wizards, que es un libro de John Peterson dedicado a todo el intríngulis y el drama económico y legal entre Gary Gygax y Dave Arneson. Pues parece que Don Kay no era el mejor de los administradores. E incluso el propio Gygax, weón, decía como, no, este man es buen muchacho, tiene el sentido de los negocios como en el culo, pero es súper buena onda. Y es como, marica, no puedes hablar públicamente de tu socio y que eso sea la imagen de él que pase a la historia de esa manera, ¿no? Em, pero bueno, fue lo que pasó. Em, F. Último datico así interesante que les tenía, y esto va a ser para luego, va a ser importante luego, pero era lo que les decía, cómo se murió Don Kay, ¿cierto? En otoño del 75, el papá de Brian Bloom, Melvin Bloom, compró las acciones de Don Kay, ¿cierto? Para ayudar a entrar en la nueva, como en la nueva producción de vainas de TSR. Y ahí es donde se sella para siempre el destino de Gary Gygax. Eh, como alguien que va a salir de taquito eventualmente de la empresa, ¿cierto? Porque la Claro, manera en que porque hacen ese negocio hace que Gygax se vuelva un socio minoritario en su propia empresa, porque cuando reestructuran financieramente y les compran las acciones viejas y tratan de incorporar esta nueva empresa, eh, Melvin Bloom reinvierte toda la plata de la venta de las acciones, Brian Bloom reinvierte toda la plata de la venta de las acciones, pero como Gary Gygax igual acaba de dejar de ser zapatero hace como 2 meses, pues está en la inmunda y necesita quedarse con mucha de la plata. No la reinvierte y entonces tiene menos acciones que ellos como conjunto, ¿sí? Y se vuelve el socio minoritario. Eso es una gonorrea, es bien interesante. Y eso eventualmente va a llevar, ¿sí? Y cuando lleguemos a ese momento histórico, a que echen a Gary Gygax de la compañía. Porque la persona rival va a comprar las acciones de los Bloom, ¿cierto? Para ya decir, ¿sabe qué? El control total es mío, usted se puede ir a la puta mierda, nos vemos. La introducción de ese libro es heavy. Sí. Es como me acaban de echar, voy caminando, soy un fumador y me duelen las rodillas y veo todos los lugares donde todo pasó en mi vida. Y lo primero que hago al llegar a casa es llamar a llorarle a mi ex esposa. ¡Qué color! Sí. Sheesh. De repente no Sí. suena tan mal jugar solo. Hey, no Sí, es malo. no se dejen traicionar por sus socios creando juegos de rol. Pero bueno, ya hablaremos entonces la siguiente vez ¿de qué? De los siguientes dos fascículos, ¿cierto? Que son Eldritch Wizardry y el de Dioses. Ah, y Blackmoor también. Blackmore, sí. Blackmoor, ¿quién fue el que Obviamente. escribió Blackmoor, Andy? Dave Arneson. Ah, re bien, ya la tenemos súper Lo clara. dudaste. Y vamos a hablar de cosas como los primeros empleados de TSR, la tienda que trataron de montar, bueno, en fin, y eventualmente pues la salida de Dave Arneson de TSR. Em, pero quisiera como que dejáramos, como siempre, ideas finales, con qué nos llevamos de al menos del libro de Greyhawk y de toda esta época. Yo estoy esperando que hable Andy. Yo estoy esperando a que hables. Yo, bueno, el delay, Yo estoy entonces va a esperando a hablar. que hablen Andy Wesco. Yo ahorita empecé con Pues, la de Andy, entonces ese es ok. A mí me parece de verdad fascinante cómo esta gente tuvo esta capacidad de adaptarse tan rápidamente. O sea, nosotros estamos viendo que las ediciones, o sea, los libros que van saliendo, dos por año, no, y desde el momento en el que se publican, no para. Y como ya hemos dicho, pues, o sea, reciben opciones y reciben ideas externas y se van reestructurando. Esta gente supo aprovechar el fenómeno que estaban creando y lo hicieron a toda máquina. Ujú. Em, y súper importante entender además que este no era el trabajo de ellos,
sino era lo que hacían con su tiempo libre. Gary Gygax en alguna entrevista lo menciona, es como, no, pues yo igual tenía que trabajar, entonces esto era lo que yo hacía los miércoles cuando mi zapatería estaba cerrada. Y es como, Miércoles de ok, Scrollcast. exactamente, me recordó mucho a Scrollcast, es como, este es mi trabajo secundario, no es lo que hago con mi tiempo normalmente, pero es lo que hago los miércoles cuando no estoy trabajando. Ya ver, ahí podemos lograr cosas increíbles si nos esforzamos, si robamos ideas de un montón de lados, nos conseguimos a un huevón como Eddie Barneson y le robamos todas sus ideas y lo echamos sin ceremonia. ¿Quién va a ser el Solo espero que no donkey nos de esto? traicionemos. Estadísticamente, el donkey es... No, no quiero decirlo. Más bien, en los comentarios, en redes, díganos quién es el donkey de Scrollcast. Uf, el verdadero Deadpool. Sí. Andy, por tu lado, Por ¿qué mi te llevas? lado, Comentarios finales. me gustó mucho cómo ya en Greyhawk empezamos a ver muchas de las cosas, todos estos aditamentos y opciones para expandir y mejorar, como la experiencia de los jugadores va acercándolo un paso más a lo que yo conozco jugando solo quinta. Am, lo que decía Scott también, como estos manes fueron metiéndola toda eh, y sorteando como la falta de plata, que era lo que yo decía, como la vaina de la publicidad era conseguirse a un man que hacía una de estas publicaciones con la ayuda de la universidad, entonces no le dejaban como recibir plata y ellos se aprovechaban de eso, entonces era como, bueno, es un servicio a la comunidad, venga, publíqueme esto. Sí. Eso me pareció bacano, como sus cosas, sus estrategias de marketing bien bacanas. Que además es así puro marketing guerrillero, como, Sí, oye, voy a imprimir estos panfletos en la oficina, ojalá nadie me vea, los voy a repartir por ahí y luego si algo, pues te mando una copia de mi juego y nunca la pediste y es como, ok, Y oye, voy a imprimir estas hojas de personaje en mi oficina para el sofá. como Johnny. ¿Qué? eso iba a decir, pero no quería decirlo al mismo Yo no tiempo, quería como... así, yo tampoco quería doxearlo. Pero bien, así estamos con el marketing guerrillero. Yo, a mí me gusta mucho el fascículo de Greyhawk por una razón muy específica, muy terca, y es que cualquiera que me conozca sabe que mi clase en cosas de fantasía favorita es Paladín. Ujú. Y me alegra mucho que este es el fascículo, el aditamento en el que aparece el Paladín por primera vez, pero creo que no mucha gente sabe de dónde proviene en los paladines, ¿cierto? En Calabozos y Dragones. Son una vaina muy obvia, muy clásica de la fantasía medieval, ¿cierto? Pero, ¿qué puta ser un paladín, ¿cierto? Em, y pues los paladines históricamente, ¿no? Son como caballeros legendarios de la corte de Carlomagno, ¿cierto? Y ahí esa palabra hace sus rondas por el mundo hasta que eventualmente llega a Tres Corazones y Tres Leones, una novelita escrita por Paul Anderson, ya lo habíamos mencionado antes, Ujú. ¿cierto? Que es como vamos a ficcionalizar como toda esta, como toda la caballería francesa, ¿cierto? Como una protonovela de fantasía moderna, pero que tiene pues todavía elementos raros como en realidad hay un soldado en la Segunda Guerra Mundial que tiene como una herida y luego despierta en el pasado, en esta época de Carlomagno, porque pues tampoco podemos realmente hacer fantasía porque qué ñoño, ¿no? Eh, y digamos que por esta novela y por esta creación de Paul Anderson que pues Paladín se vuelve algo fundamental, al menos en el imaginario de Gary Gygax, de lo que deben ser sus aventuras fantásticas, ¿no? Y por eso es una cosa como tan específica, ¿sí? Porque las otras son como persona que hace milagros, persona que hace magia y persona que apuñala, ¿sí? Y son como conceptos muy abstractos, pero el paladín es una mierda muy específica, es como tienes que portarte así, 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 y si no pierdes sus poderes y tal, y tal, y tal, y es porque él está intentando recrear, ¿no? Como
esa figura muy, muy, muy específica de en tres corazones y tres leones, ¿no? Eh, y nada, me alegra mucho verlo. Eh, y eso es, mi comentario final es ese. Es novismo. TLDR es novismo. Exacto. Entonces, nada, muchas gracias por oírnos. Muchas gracias por estar ahí al pendiente. Recuerden que en nuestros links pueden encontrar eh, nuestro stream, nuestro Discord, nuestro Patreon, todo cargado de cositas roleras para su disfrute. Y ya, eso es todo. Sí. Dilo tú. Andy. Chai chai. Chai, chai. Andy.